Mientras grababa la parte final del vídeo anterior, se me ocurrió una idea similar a la de ese vídeo, que es explicar cómo funciona Internet. La idea es explicar de una forma súper simplificada lo que ocurre cuando escribes una dirección web en tu navegador, le das al Enter y de repente aparece en tu pantalla una página web. En el vídeo anterior hemos visto que podemos dividir el funcionamiento de los computadores en varias capas. Teníamos software, sistema operativo, hardware, etc, etc. Pues en el caso de las redes ocurre exactamente lo mismo. Para poder entenderlas tenemos que dividirlas en varias capas que están una encima de otra. Normalmente para definir estas capas se utiliza un modelo estándar llamado modelo OSI que tiene 7 capas, pero para este vídeo vamos a utilizar un modelo simplificado que tendrá solo 5 capas. La primera de estas capas es la capa física, que es la que está abajo del todo. La idea fundamental de la capa física es que podemos enviar información a través de un medio físico. Dicho de otra forma, podemos enviar bits a través de un cable como este que vamos a utilizar para configurar Internet totalmente desde cero en el portátil. Para ello vamos a pensar que solo existen cables y por un momento vamos a tener que olvidarnos de las redes inalámbricas, wifi y todo esto, porque va a ser más sencillo visualizarlo de esta forma. El envío de información a través de los cables se consigue con procesamiento de señales y demás, aunque esto ya sabéis cómo va. En la vida todo es física y la física es matemática. Si quieres explicar algo siempre van a estar ahí. Pero bueno, entiendo que esto es lo más aburrido, así que vamos a saltarnos esta parte. Para pasar a la capa 2, lo único que necesitamos hacer es conectar dos dispositivos entre sí con un cable, como por ejemplo conectar mi portátil con mi router. Si hemos hecho esto ya podemos enviar información a través de ese cable, y es que eso es precisamente la capa 2, la transferencia de información. Cuando estamos en capa 2 nos interesan un par de cosas. 1, las tarjetas de red y 2, las direcciones MAC. Las tarjetas de red son dispositivos que tenemos en nuestros ordenadores. Dicho de otra forma, hace un momento ahí es donde he metido el cable. Estos dispositivos son los que nos permiten enviar información a través de ese cable. Y las direcciones MAC son sus identificadores. Todas las tarjetas de red que hay en el mundo tienen una dirección MAC única para cada una de ellas. A partir de este punto vamos a dejar nuestro PC totalmente sin internet y lo vamos a configurar desde cero, porque nosotros como usuarios del día a día de un ordenador tenemos herramientas muy automatizadas que tan solo encendiendo el ordenador ya tiene internet, pero nosotros queremos configurarlo manualmente. Para ello lo primero que voy a hacer es desconectarme de la red wifi en la que estoy, y después de eso lo que tenemos que hacer es desactivar el Network Manager, que es una herramienta que nos permite configurar el internet de forma automática en Linux y no lo queremos para nada, sino que lo queremos desactivado. Y por último lo que vamos a hacer es apagar nuestra tarjeta de red. Una vez hecho esto no tenemos internet para nada, no podríamos acceder ni siquiera a Google, deberíamos de estar efectivamente sin internet. A partir de aquí es cuando las cosas se ponen interesantes, porque cuando llegamos a la capa 3 es cuando podemos empezar a hablar de redes de verdad. Seguro que os suenan estas dos cosas, IP y LAN. IP es el protocolo de internet y LAN son redes de área local. Todos en nuestras casas, si tenemos un router, tenemos una red de área local privada y todos los dispositivos conectados a esta red tienen una dirección IP que los identifica, tal y como hemos dicho antes, que para identificar una tarjeta de red necesitamos su dirección MAC. Para identificar una tarjeta de red dentro de una red vamos a necesitar su dirección IP. Hay dos tipos de direcciones IP privadas y direcciones IP públicas. Las direcciones IP que tienen los dispositivos conectados a la red de nuestra casa van a ser privadas. Y todos los dispositivos, ya sean móviles, portátiles, televisiones, neveras, camas, microondas, porque hoy en día todo está conectado a internet, pues todos esos dispositivos van a tener una IP única dentro de nuestra red. Vamos a montar una pequeña LAN aquí en el simulador y vemos cómo funciona. Bien, pues aquí tenemos un ejemplo súper simplificado de una red. De momento vamos a olvidarnos de todo el resto de la red y vamos a centrarnos en esta parte de aquí. Digamos que esto es tu casa, tienes aquí tu router, tienes un par de ordenadores, esto es una LAN, ¿vale? Una red de área local. Como hemos dicho en capa 3, cuando estamos hablando de redes, todos los dispositivos se identifican mediante una dirección IP, que es esto que estáis viendo aquí. Estas direcciones son direcciones IP. ¿Qué es una IP? Una dirección IP es un número de 32 bits. Solo eso, es un número de 32 bits que nos permite identificar unívocamente, o sea de forma única, a cada dispositivo en una red.
Para poder leer mejor estas IPs como humanos, porque no podemos leer números de 32 bits así como así, pues lo que hacemos es dividir ese número de 32 bits en 4 partes de 8 bits cada una y representar cada una de esas partes con un número decimal y después poner un punto al lado de cada uno. Con ese número podemos identificar a los dispositivos, pero para saber si un dispositivo está dentro de una red o no, ahí es donde tenemos que meter el concepto de máscara. La máscara es otro número de 32 bits formado por dos partes. La parte izquierda está toda a 1 y la parte derecha está toda a 0. Es decir, en una máscara nunca te vas a encontrar bits mezclados como 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, sino que van a ser todo unos y luego todo ceros. El número de bits que están a 1 es la máscara. Es decir, si de esos 32 bits tenemos 24 bits a 1 y el resto que quedan, que son 8 a 0, pues la máscara es una máscara 24. Conociendo la IP de nuestra red y su máscara, para saber si un dispositivo está dentro de nuestra red, pues simplemente tenemos que coger la IP de ese dispositivo y hacer una operación AND lógica con la máscara de la red. Y haciendo eso, obtenemos la IP de la red. Cuando queremos llegar de una red hasta otra red es cuando entran en juego los routers. Los routers se llaman así porque tienen una cosa que se conoce como tabla de enrutamiento. Esa tabla les dice por dónde mandar la información, es decir, les dice si el destino es este, mándalo por aquí, si el destino es este otro, mándalo por aquí, si el destino es este otro, mándalo por aquí. Y dentro de esa tabla pueden tener algo que se conoce como puerta por defecto. Eso significa, si no sabes por dónde mandar un paquete, mándalo por aquí. Los PC a su vez también tienen puertas por defecto para poder mandar aquellos paquetes cuyo destino no está en su propia red, y la puerta por defecto de un PC normalmente es el router al que está conectado. Entonces, en el supuesto caso de que este PC se quisiera comunicar con este PC, ¿cómo ocurriría ese proceso? Pues lo primero que haría el PC es mandar el paquete al router. ¿Por qué? Pues porque el destino de ese paquete no está en su propia red, por lo tanto debe pasar por routers para llegar a otra red. El router a su vez hace operaciones AND lógicas que explicábamos antes utilizando su tabla de enrutamiento para saber por dónde mandar ese paquete. Cada uno de los routers por los que pasa tiene que hacer esas operaciones para saber exactamente dónde tiene que llegar el paquete. Y cuando este PC le quiere contestar al otro PC, pues ocurre lo mismo, lo que pasa que el destino del paquete ahora es el PC de antes, pero la operación es la misma. Esto evidentemente está súper simplificado, en la vida real no funciona exactamente así, pero bueno, más o menos esa es la idea. Un router sabe llegar a otro, ese otro sabe llegar al otro, ese otro sabe llegar al otro, y así es como un paquete va de un PC a otro PC. Y además os he mentido un poco, os he dicho que cuando este paquete sale de este servidor, de este ordenador, su destino es esta red, pero es mentira, no es esa red. ¿Por qué? Pues porque, como expliqué antes, existen redes privadas y redes públicas. La red que tenemos en nuestra casa es privada. ¿Qué ocurre? Que las redes privadas en Internet no se enrutan, por lo tanto no puedes llegar desde una red pública de Internet a una red privada. Para que una red pública de Internet pueda llegar a nuestra casa, existe una cosa que se llama NAT, que está configurada en nuestro router. El NAT, simplificando un millón de detalles, sirve para asociar IPs públicas con IPs privadas. Entonces, en este ejemplo, cuando el paquete sale de nuestro PC con IP privada y llega al router, lo que hace el router es cambiar el origen de ese paquete y ponerle una IP pública, por ejemplo, de esta red de aquí. Por lo tanto, cuando el paquete este que venía de este PC con IP privada sale de este servidor con IP pública, puede enrutarse en Internet porque su destino es una IP pública de esta red, y cuando llega a nuestro router se encarga de volver a convertir esa IP pública en privada para que llegue a nuestro PC. Todo esto de las direcciones IP está muy bien, pero tú cuando estás en tu navegador, tú no pones IPs, pones nombres. Entonces, ¿eso cómo ocurre? Imaginaos que este PC de aquí quiere acceder a la página web que se llama web.com, un nombre muy original que está hosteada en este servidor de aquí. ¿Cómo llega este PC hasta este servidor conociendo solo su nombre? Porque evidentemente los ordenadores y los routers no trabajan con nombres, tienen que trabajar con IPs. Entonces, ¿cómo pasa esto? Pues aquí es donde entra en juego el servidor DNS. Tú escribirías en tu navegador el nombre de la página web, pero evidentemente con el nombre no podemos llegar a un servidor, necesitamos su IP. Por lo tanto, el paquete llegará primero a un servidor DNS. Ese servidor DNS contiene dentro una tabla que nos dice la IP del servidor que contiene esta página es esta IP de aquí. Por lo tanto, el servidor nos mandará la IP del servidor al que queremos acceder nosotros.
Y en ese punto, conociendo la IP de este servidor que contiene la página web a la que queremos acceder, podemos llegar a él. Y ahora sí, el servidor puede mandarnos los archivos que componen esa página web. Para ello, antes tienen que ocurrir unas cosas de capa 4 y capa 5 que veremos a continuación, pero por ahora supongamos que simplemente funciona y obtenemos la página web a la que queríamos acceder. Esto está muy simplificado, pero más o menos esa es la idea. Tú tienes una red privada en tu casa, tu router está conectado a un router de tu proveedor de internet, ese router estará conectado a otro router, ese otro router sabrá llegar a otro router y ese otro router, el que sabrá llegar el otro router, sabe llegar a todo el mundo. Así es como puedes acceder a cualquier sitio. Lo único que necesitas es un servidor DNS para poder obtener las IPs de todas las páginas web y así accedes a cualquier parte. Ahora que ya sabemos lo que es una IP, lo que es una máscara, lo que es un DNS y entendemos más o menos lo que es una LAN, podemos empezar a intentar configurarnos el internet desde cero. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es volver a encender nuestra tarjeta de red, porque si recordáis la habíamos apagado para poder empezar totalmente desde cero. Entonces, en un principio vamos a suponer que no sabemos qué tarjeta de red tenemos. Para poder consultar las tarjetas de red que tenemos, podemos usar el comando ipaddress en sistemas Linux. Y esto nos da un poco de información sobre ellas. Estas de aquí son las tarjetas de red que tenemos. Esto de momento lo podemos ignorar porque es el loopback, por ahora no nos hace falta para nada. Esta de aquí es la tarjeta de red por cable y esta es la inalámbrica. Como estamos con el cable, la que nos importa es esta de aquí, ENP1S0. Una vez identificada la tarjeta de red que queremos usar, pues empezamos encendiéndola. Para encenderla en un sistema Linux se utiliza el comando iplink. Entonces era la tarjeta ENP1S0 y la encendemos, up, down apagar, up encender. Ahora tenemos que asignarle una dirección IP a la tarjeta de red que acabamos de encender y eso se hace en sistemas Linux de nuevo con el comando ipaddress. En este caso tenemos que añadir, o mejor dicho, asignar una dirección IP. ¿Cuál va a ser esa dirección IP? Pues va a ser una dirección IP privada porque nuestra red de casa es privada, con lo cual 192.168.1.2 es la que vamos a usar. Ahora luego veréis por qué. Y esto va con máscara 24. El dispositivo es el mismo de antes, ENP1S0. ¿Por qué hemos escogido esa dirección IP? Pues porque normalmente en nuestras casas la red que tenemos es la red 192.168.1.0/24 y como expliqué antes, el router es el que normalmente tiene la primera dirección, en este caso la 192.168.1.1, con lo cual no podemos usar esa dirección IP porque la tiene el router, pero podemos utilizar la siguiente. Una vez estamos conectados por cable y tenemos dirección IP, ya estamos dentro de la red. Podemos comprobar si efectivamente es así. Entonces aquí tengo la dirección IP del router y la dirección IP de mi móvil. Así que con un sencillo ping podemos comprobar si el router nos contesta y efectivamente lo hace, y podemos hacer exactamente lo mismo para el móvil, que efectivamente también nos contesta. Ahora tenemos comprobado que localmente funciona todo, pero seguimos sin poder acceder a internet porque nos falta un pequeño detalle, y es que nuestro ordenador no sabe cómo comunicarse con otras redes que no sean la suya propia. Para esto nos hace falta la puerta por defecto que mencionábamos antes, y en sistemas Linux de nuevo el comando IP nos salva la vida porque podemos añadir una puerta por defecto utilizando iproute add default vía el router. Nuestro router tiene la IP 192.168.1.1. Una vez hecho esto, sí que podemos acceder a internet. Para comprobar que eso es cierto, lo que se suele hacer es hacer un ping a una dirección de un servidor DNS público de Google, que es muy fácil de recordar, es la 8888. Si esto funciona, efectivamente tenemos acceso a internet. Pero aquí no acaba la cosa, porque como veis estamos utilizando directamente las direcciones IP para acceder a internet, y eso no es lo que queremos, porque nosotros los humanos somos muy malos recordando números. Lo que queremos recordar es nombres, o sea, lo que querríamos hacer en realidad es algo como ping www.google.com. Esto es lo que querríamos hacer, pero esto no funciona. ¿Por qué será? Pues aquí mismo en la salida de este comando lo podemos ver, fallo temporal en la resolución del nombre, es decir, no tenemos DNS, hace falta configurar el DNS. Este ya sí que sí es el último paso. Para conseguir tener resolución de nombres en un sistema Linux, lo que tenemos que hacer es editar el archivo etcresolve.conf. Aquí es donde tendrían que estar las IPs de los DNS, de los servidores DNS. Como veis aquí pone que esto está generado por el Network Manager porque esto lo genera automáticamente ese programa, pero en este caso no tenemos ese programa porque está apagado, así que lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, ¿qué servidor DNS podemos utilizar? Pues podemos utilizar el mismo servidor DNS que hemos mencionado hace un momento, que es el servidor DNS público de Google con una IP muy fácil de recordar, que es la IP 8.8.8.8, 4 8.
Si escribimos esto en este archivo, ahora sí que sí podríamos o deberíamos poder hacer un ping a un nombre de un dominio como por ejemplo google.com. Y es que efectivamente ahora sí tenemos internet completo, totalmente. Ahora podemos abrir un navegador y acceder donde queramos. Con esto hemos resuelto el problema de llegar a internet y que internet llegue a nosotros, pero la duda inicial del vídeo era cómo llegaba una página web a tu PC, así que tenemos que seguir subiendo capas. Sabemos identificar y llegar a una máquina a través de internet utilizando las direcciones IP, pero una vez llegamos a esa máquina, ¿qué hacemos ahí? Pues precisamente los protocolos de la capa de transporte, como el protocolo TCP, son los que permiten identificar dentro de una máquina una aplicación o un programa, o mejor dicho todavía, un proceso, y además nos permiten establecer una conexión segura entre dos máquinas, abstrayendo un poco lo que hay por debajo, es decir, toda la cantidad de saltos que pueda haber. El protocolo TCP introduce una cosa que se llama puertos, que son los que permiten identificar a los programas dentro de una máquina. Es decir, tú tienes la IP de una máquina, pero dentro de esa máquina puede haber varias aplicaciones a las que se quiera acceder, pues para acceder a esas aplicaciones se accede a través de los puertos. Evidentemente esto no son puertos físicos donde tú metes un cable igual que en los puertos de un switch o de un router, sino que aquí estamos hablando de software. De hecho, el sistema operativo te proporciona una herramienta para trabajar con esos puertos que se llama socket. ¿Cómo funciona TCP? Pues lo primero que ocurre en una conexión TCP es lo que se conoce como negociación en 3 pasos. La máquina que quiere conectarse se llama cliente y la otra máquina se llama servidor. Lo primero que hace la máquina que quiere conectarse, es decir, el cliente, es enviarle al servidor un pequeño número que se llama número de secuencia. Ese número de secuencia le servirá al servidor para poder sincronizar los datos que le vaya enviando el cliente, porque evidentemente no se los envía todos de golpe, no es como toma datos, un chorro de datos, sino que se los va enviando, digamos, por segmentos, y esos segmentos habrá que poder identificarlos y ordenarlos por si llegan desordenados. Entonces échale que el cliente le envía al servidor el número de secuencia 0, pues el servidor contestará diciéndole: vale, he recibido un 0, lo siguiente que me espero es el 1. ¿Por qué? Pues porque 0 más 1 es 1. Eso es lo siguiente que espera el servidor, y a su vez el servidor le enviará su propio número de secuencia para que el cliente sea ahora quien pueda sincronizar los datos que le lleguen del servidor. Ahora imagínate que el servidor le ha enviado al cliente número de secuencia 5. Estos números se generan de forma aleatoria normalmente. Entonces échale que es un 5. Pues el cliente dirá: vale, pues he recibido un 5, lo siguiente que espero de ti es el 6, porque 5 más 1 es 6. Y a partir de ese punto la conexión ya está establecida, ya pueden circular los datos, ya puede haber un flujo de datos bidireccional en ambos sentidos. Ahora que ya sabemos identificar a una aplicación o a un programa en internet unívocamente, es decir, de forma única, utilizando la dirección IP de su máquina y el puerto TCP donde nos va a escuchar ese programa dentro de esa máquina, pues prácticamente podemos crear un servidor web aquí en nuestra casa si queremos. ¿Qué necesitamos para eso? Pues para eso necesitamos software que pueda trabajar con protocolos de capa 5, de capa de aplicación, como por ejemplo el típico protocolo que conocemos todos aunque no sepamos absolutamente nada de internet, que es el protocolo HTTP. Lo hemos visto, vamos, tropecientas millones de veces al escribir URLs. ¿Y el protocolo HTTP qué hace? Pues digamos informarle a la aplicación de lo que se quiere hacer. Por ejemplo, en este caso, si recargamos esta página, vamos a ver aquí un montón de métodos get. ¿Esto qué significa? Que queremos obtener, queremos datos. ¿Qué datos queremos? Pues queremos archivos de CSS, archivos de JavaScript, vamos, lo típico de la web, archivos de HTML. Los queremos aquí para que nuestro navegador pueda representar esta página web. Tenemos también códigos de estado. El código 200 de HTTP significa OK, todo ha ido bien, aquí tienes tu archivo. El código 304 significa que no nos hace falta que nos lo envíen porque ya lo tenemos, porque esta página ya la he visitado. Y bueno, hay más códigos, los típicos famosos que conocemos todos, pues el 404 not found, ese lo hemos visto todos. Y en cuanto a los métodos, pues get es para que nosotros obtengamos datos, pero hay más métodos como put para que le enviemos nosotros datos al servidor, en fin, hay un montón de cosas. Ahora, si tenemos un programa que pueda procesar peticiones HTTP y que pueda dar respuestas HTTP, pues podemos, como he dicho, montar un servidor en nuestra propia casa. ¿Cómo lo hacemos? Pues necesitamos un lenguaje de programación y necesitamos importar todo el código de HTTP. Eso se puede hacer con muchísimos lenguajes de programación, pero vamos a hacerlo con JavaScript porque es muy fácil. En muy pocas líneas de código podemos montar un servidor. Lo único que tenemos que hacer es copiar estas líneas de código de aquí, ponerlas aquí y con esto ya tendremos un servidor corriendo en nuestra máquina local. ¿Qué significa eso? Pues fijaos en esta IP de aquí. Esta IP, la 128
127.0.0.1 es una IP bastante especial. Bueno, bastante no, simplemente es especial porque se utiliza para referirse a esta máquina desde esta misma máquina. Eso es lo que se conoce como localhost. Hace un momento, cuando estábamos hablando de IPs, os dije que lo ignorarais, pero aquí podemos verlo, el loopback. Esto es de aquí, es lo que tiene la IP 127.0.0.1 y sirve para referirse a esta máquina desde esta máquina. Entonces, esta aplicación, porque lo único que hace es enviarnos un hola mundo, pues fijaos que escucha en el puerto 3000. Es decir, si nosotros ejecutamos este código y luego nos vamos al localhost puerto 3000, pues fijaos que podemos ver el hola mundo aquí, el hola mundo que nos envía la aplicación esta de JavaScript. Entonces esto está muy chulo y todo lo que tú quieras, pero el problema es que aquí solo puede acceder mi ordenador, porque estoy en localhost, entonces solo puedo acceder aquí desde mi propio ordenador. El localhost se utiliza para desarrollar software, entonces cuando tú estás desarrollando una aplicación, pues te da un poco igual que alguien más pueda acceder ahí, solo te interesa que puedas acceder tú. Pero podemos hacer que todo el mundo que está en la red de nuestra casa pueda acceder a esta aplicación. ¿Y cómo hacemos eso? Pues en lugar de escribir aquí la IP de localhost, escribimos la propia IP de nuestro ordenador en nuestra red. ¿Dónde está esa IP? Pues la podemos consultar con IP address. Es esta de aquí, la 192.168.1.146. Entonces nos vamos aquí y escribimos la IP de nuestro ordenador, 192.168.1.146. Ahora, guardamos este archivo, volvemos a ejecutar ese archivo y ahora tenemos que la aplicación se ejecuta en nuestro ordenador en el puerto 3000. Nos vamos aquí y volvemos a obtener el hola mundo. Pero esto no es todo. Si accedemos, por ejemplo, desde el móvil, podemos volver a obtener el hola mundo desde otro dispositivo de nuestra red. Pero esto evidentemente solo funciona en la red local de mi casa, o sea, solo funciona en mi casa. Si vienes a mi casa, puedes acceder a mi super aplicación Hola Mundo. Pero si quisiéramos tener un servidor de verdad en internet, necesitaríamos una IP pública fija que no cambie. Y sin embargo, lo que tenemos aquí son IPs privadas que cambian, o sea, estamos bastante lejos de tener un servidor real en nuestra casa. Entonces, recapitulando todo esto, ¿cómo funciona? Pues tú escribes en tu navegador el nombre de una página web, lo que pasa es que no conoces la dirección IP de esa página web. Por lo tanto, tu paquete tendrá que ir a un servidor DNS que te va a devolver la dirección IP del servidor que contiene a esa página web. Una vez sabes la dirección IP del servidor que contiene a esa página web, tienes que hacer una conexión TCP con ese servidor. Tienes que establecer una conexión TCP con ese servidor. Aquí estamos viendo la negociación en 3 pasos que mencionábamos antes. Una vez está hecha la negociación en 3 pasos con el servidor y tenemos una conexión TCP establecida con el servidor, podemos empezar a trabajar con HTTP y pedirle al servidor los archivos que componen a esa página web. Una vez el servidor se entera de que necesitamos obtener get HTTP esos archivos, nos envía esos archivos HTML, CSS, JavaScript y todo el rollo ese que luego el navegador utiliza para representar la página web en nuestra pantalla. Efectivamente estoy pensando lo mismo que tú, es un proceso muy sencillo. Y eso sería el resumen más o menos, lo vamos a tener que dejar aquí porque si vamos entrando en detalles de esto, detalles de lo otro, pues se alarga el vídeo, vamos, media hora, 40 minutos, 20 horas, ¿sabes? Así que lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo.